Saludos, viajero del tiempo. Tal vez estés buscando un descanso, un refugio donde la historia se transforme en un susurro y los ecos del pasado se conviertan en compañía. Hoy quiero invitarte a cerrar los ojos y dejarte llevar hacia un tiempo remoto, donde la valentía de unos pocos se impuso a la arrogancia de muchos. Antes de empezar, recuerda que un gesto tan pequeño como dar like y suscribirte a este canal nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que te acompañan mientras te duermes. Imagina la bruma escocesa cubriendo los campos verdes, el murmullo del viento entre las colinas y el sonido lejano de tambores de guerra. Allí, en 1314, se vivió una de esas batallas que parecen imposibles. Un enfrentamiento en el que apenas 6.000 hombres desafiaron a un ejército inglés que los superaba en número con más de 20.000 caballeros. El lugar, Bannockburn, un río tranquilo que pronto se teñiría con el destino de dos pueblos. Para entender lo que sucedió, debemos retroceder unos años. Escocia estaba cansada de vivir bajo la sombra de Inglaterra. El rey Eduardo II, confiado en la fuerza de su caballería y en la superioridad numérica, creyó que aplastar a los escoceses sería tan sencillo como cazar ciervos en un bosque cercado. Pero se equivocaba. Al frente de los escoceses se encontraba Robert de Bruce, un hombre que había aprendido a base de derrotas el valor de la astucia por encima de la fuerza bruta. Los ingleses avanzaban como una marea imponente, confiados en su armadura y en la nobleza de sus caballos. Sin embargo, los escoceses no eran hombres que se dejaran arrastrar por la corriente. Eran campesinos, pastores y guerreros endurecidos por la tierra áspera y el clima hostil. Su fuerza residía en la unidad, en el conocimiento del terreno y en la férrea voluntad de defender su libertad. Robert de Bruce sabía que si luchaban de frente en campo abierto, no tendrían oportunidad. Por eso eligió Bannockburn, un lugar estrecho, fangoso y surcado por corrientes de agua, perfecto para anular la superioridad de la caballería inglesa. Aquella mañana de junio, los hombres de Escocia se organizaron en formaciones llamadas schiltrons, grandes erizos humanos de lanzas que apuntaban en todas direcciones. Era una técnica simple pero tremendamente efectiva contra la caballería pesada. Y mientras los nobles ingleses se lanzaban con orgullo a la carga, los escoceses aguardaban firmes, clavados en la tierra como árboles que no ceden al viento. Dicen que Robert de Bruce, antes del combate, demostró a sus hombres que era digno de guiarlos. Un caballero inglés lo desafió a un duelo, y el escocés, sin titubeos, lo derribó de su caballo con un hacha, delante de todos. Ese instante encendió la chispa en el corazón de sus soldados. Si su rey podía vencer cara a cara a un caballero inglés, entonces ellos también podían hacerlo. Las primeras cargas inglesas fueron un caos. Los caballos se hundían en el barro. Las lanzas escocesas los frenaban como murallas de hierro, y el estrecho terreno impedía maniobrar. La confianza inglesa empezó a resquebrajarse. Aquel ejército, acostumbrado a imponerse con el peso de su número, se encontraba atrapado como un toro furioso en una arena demasiado pequeña. Y en medio de ese fragor, mientras el sol caía sobre los cascos de hierro, los escoceses comenzaban a escribir una página que resonaría durante siglos en la memoria de un pueblo que no se rendía. El estruendo de la batalla en Bannockburn no era solo el choque de espadas y lanzas, era el rugido de dos visiones enfrentadas, la de un imperio que buscaba someter y la de un pueblo pequeño, orgulloso, que se negaba a doblar la rodilla. A cada embestida inglesa, la tierra misma parecía rebelarse contra ellos. El terreno pantanoso, elegido con maestría por Robert de Bruce, se convertía en un aliado invisible. Los caballos, que en otras llanuras habrían sido la fuerza invencible de la corona inglesa, allí se volvían torpes, atrapados en un lodazal que les devoraba las patas. Los escoceses, firmes en sus schiltrons, parecían pequeñas murallas humanas. Cada lanza era un diente afilado de un monstruo colectivo,
y los caballeros que se lanzaban contra ellos eran devorados por esa disciplina feroz. No había oro ni títulos que intimidaran a aquellos hombres. Luchaban por su tierra, por sus familias, por el derecho a respirar libres en sus colinas verdes. Robert de Bruce lo sabía bien. No era solo una batalla, era una lección para el mundo. La astucia podía vencer al orgullo, y la unidad podía doblegar al poder. Mientras los ingleses se enredaban en su propio desorden, el rey escocés observaba con la calma de un pastor que guía a su rebaño a salvo de la tormenta. La diferencia era que aquella tormenta se había desatado sobre los invasores. Cuentan las crónicas que la confusión fue tal que muchos caballeros ingleses, incapaces de maniobrar, caían unos sobre otros, atrapados por sus propios compañeros. Era como si la multitud se hubiera transformado en una trampa mortal. El peso de sus armaduras, que normalmente los protegía, se convertía ahora en cadenas que arrastraban cuerpos al barro y a la desesperación. Y mientras tanto, en las filas escocesas, el ánimo crecía como fuego alimentado por el viento. Cada inglés que caía era un símbolo de esperanza. Cada victoria parcial un recordatorio de que no estaban destinados a la derrota. El grito de guerra de Escocia resonaba entre colinas, mezclándose con el estrépito del combate. El contraste era evidente. Un ejército inmenso, adornado con estandartes y caballos relucientes, frente a un puñado de hombres humildes, mal armados pero con corazones encendidos. Y sin embargo, era ese puñado el que dominaba el campo, mientras la grandeza inglesa se hundía en la impotencia. Fue entonces cuando una imagen inesperada cambió aún más el rumbo de la batalla. En una colina cercana, los sirvientes y campesinos escoceses, los que no habían sido convocados para luchar en primera línea, comenzaron a descender armados con herramientas, palos y cuchillos. No eran soldados, apenas eran hombres y muchachos, pero desde la distancia parecían refuerzos. Los ingleses, ya desmoralizados, creyeron que un nuevo ejército llegaba para reforzar a Robert de Bruce. El pánico se desató. La retirada se convirtió en desbandada. Los caballeros huían como podían, muchos pereciendo en su intento de cruzar el río, otros cayendo bajo las lanzas de los campesinos. El ejército más poderoso de Inglaterra se derrumbaba ante los ojos del mundo, derrotado por 6.000 escoceses que habían sabido convertir su debilidad en una victoria imposible. Pero Bannockburn no fue solo una batalla, fue un símbolo. Un recordatorio de que la historia no siempre la escriben los más fuertes en número, sino los más fuertes en espíritu. Las noticias de lo ocurrido en Bannockburn viajaron más rápido que el propio viento que soplaba entre las Highlands. La derrota inglesa no fue solo un golpe militar, fue una herida en el orgullo de un reino que se creía invencible. Para Escocia, en cambio, aquella victoria se convirtió en un faro, un recordatorio de que la libertad no es un regalo, sino una conquista que se paga con sangre, sudor y convicción. Robert de Bruce, que durante años había sido visto por algunos como un rey frágil, cuestionado por sus rivales e incluso acusado de traición en sus primeros pasos, salió de Bannockburn transformado en un monarca indiscutible. Su liderazgo había demostrado algo más grande que la mera habilidad en el campo de batalla. Había dado esperanza a todo un pueblo. Imagina lo que significaba para un campesino escocés, acostumbrado a ver los estandartes ingleses ondeando como si fueran señales de un destino inevitable. Descubrir que los grandes señores y caballeros podían caer ante hombres como él. En cierto modo, Bannockburn fue también una victoria del hombre común sobre los títulos y las armaduras brillantes. La igualdad, aunque aún no reconocida en leyes, se vivió allí con el filo de las lanzas. El eco de la batalla resonó más allá de las fronteras. Otros reinos observaron con asombro cómo un ejército pequeño, guiado con inteligencia, podía doblegar a una potencia aparentemente imparable. Y no era la primera vez que la historia mostraba algo parecido. Recuerda a Shun y los griegos en las Termópilas, resistiendo frente a un ejército persa colosal, o al joven David, que con una simple honda derribó al gigante Goliat.
Bannockburn fue, en esencia, un nuevo capítulo de esa misma lección eterna. Nunca subestimes al que lucha por su tierra y por lo que ama. Mientras tanto, en Inglaterra, Eduardo II quedaba marcado por el fracaso. La confianza en su liderazgo se desmoronaba, y su propia nobleza comenzaba a cuestionarlo. Un rey incapaz de someter a Escocia difícilmente podría mantener el respeto de su propio pueblo. Y esa grieta, abierta en Bannockburn, sería una de las muchas que acabarían resquebrajando su reinado. Pero más allá de la política y las coronas, lo que quedó grabado en la memoria escocesa fue la sensación de haber escrito un destino distinto. No era aún la independencia asegurada, pero sí la prueba de que era posible. Cada colina, cada río y cada valle de Escocia guardaría desde entonces el recuerdo de aquel junio en el que los débiles, al menos en apariencia, doblegaron a los poderosos. Y en las tabernas, en las fogatas nocturnas y en las canciones de los bardos, comenzó a repetirse la misma idea. Si Bannockburn había sido posible, ¿qué otras cadenas podían romperse con la fuerza de la unidad? Tras la polvareda de Bannockburn, Escocia despertó a un nuevo amanecer. No era solamente el silencio tras la batalla, sino la sensación de que algo había cambiado de raíz. La sangre derramada en aquel campo no había sido en vano. Cada gota había sembrado la idea de que Escocia podía ser dueña de sí misma. Robert de Bruce comprendió que la victoria no debía quedarse solo en el campo de batalla. Tenía que transformarse en un movimiento político, en un tejido de alianzas y acuerdos que aseguraran lo que se había ganado con las lanzas. La independencia no era una proclamación, era una construcción diaria. Así, los clanes que antes desconfiaban de él comenzaron a plegarse a su causa, reconociendo en su figura a un líder legítimo. Pero el camino no estaba libre de espinas. Inglaterra, aunque derrotada, seguía siendo un reino inmenso, con recursos, ejércitos y orgullo herido. Eduardo II no podía permitir que la historia lo recordase como el rey que dejó escapar a Escocia. Por eso, incluso tras Bannockburn, las amenazas continuaban, y el peligro de nuevas invasiones nunca desapareció del todo. Los escoceses sabían que aquella victoria era apenas un respiro, un intervalo en una lucha que llevaba generaciones. Aún así, la moral del pueblo estaba en lo más alto. La batalla había encendido un fuego que ya no podía apagarse. Los campesinos hablaban de ella con la misma pasión que los nobles. Los bardos la cantaban en versos que recorrían aldeas enteras. Y los niños crecían escuchando que sus padres habían formado parte de una gesta imposible. Bannockburn ya no era solo un recuerdo, era una bandera, un símbolo de identidad. Y como todo símbolo, comenzó a traspasar fronteras. Los reyes de Francia, enemigos tradicionales de Inglaterra, observaron con interés cómo los escoceses habían puesto de rodillas a un ejército mucho mayor. Aquello reforzó la llamada Old Alliance, la vieja alianza entre Escocia y Francia, que con el tiempo se convertiría en un pacto fundamental para mantener viva la resistencia contra Inglaterra. Lo que se respiraba en Escocia tras la batalla era una mezcla de orgullo y cautela. Orgullo por haber demostrado al mundo que la libertad se defendía con coraje más que con números. Cautela porque sabían que los ingleses no tardarían en intentar recuperar el control. La victoria, en cierto modo, era también un desafío. Si habían derrotado a 20.000 caballeros una vez, debían estar listos para hacerlo de nuevo. Las colinas de Bannockburn guardaban aún las cicatrices de la lucha, y los hombres que habían sobrevivido regresaban a sus hogares con historias que sus hijos y nietos repetirían durante generaciones. Era como si cada piedra, cada arroyo y cada árbol hubiera presenciado no solo la caída de un ejército, sino el nacimiento de una esperanza. Y en ese ambiente de celebración, estrategia y expectativas, Robert de Bruce comenzaba a trazar su siguiente movimiento, consciente de que la batalla había sido solo un capítulo de un relato mucho más grande. Robert de Bruce sabía que el verdadero desafío comenzaba después de la gloria. Ganar en Bannockburn había sido un golpe de fortuna y de estrategia,
Pero mantener viva la independencia de Escocia requería algo mucho más difícil: unir a un pueblo acostumbrado a los clanes divididos, a las rivalidades internas y a las viejas enemistades. Durante siglos, Escocia había sido un mosaico de orgullos locales, donde cada clan se veía a sí mismo como un pequeño reino. Pero ahora, después de la victoria, muchos comprendieron que no bastaba con resistir a Inglaterra. Era necesario pensar en un destino común. Bannockburn había dado a los escoceses una identidad compartida, un relato que podía unir incluso a los más reacios. Robert supo aprovecharlo. Se cuenta que tras la batalla viajó por tierras altas y bajas, reuniéndose con líderes de clanes, campesinos y nobles. No era un rey distante. Hablaba con la firmeza de quien había demostrado su valor en el campo, pero también con la cercanía de un hombre que entendía el precio del sacrificio. Esa capacidad para acercarse al pueblo cimentó su autoridad, y poco a poco el trono escocés dejó de ser discutido. Al mismo tiempo, Robert extendió sus manos hacia otros reinos. La vieja alianza con Francia se reforzó. Los franceses, enfrentados constantemente con Inglaterra, vieron en Escocia un aliado natural. Esta amistad no era solo política, también era un seguro de supervivencia. Si Inglaterra decidía volver a invadir, Escocia tendría detrás a una potencia capaz de distraer a su enemigo en múltiples frentes. Sin embargo, Eduardo II no podía digerir la derrota. Mientras su corte se tambaleaba entre intrigas y reproches, el rey inglés buscaba recuperar el prestigio perdido. Varias incursiones intentaron devolver el control a la corona inglesa, pero los escoceses, envalentonados por su victoria, resistían con la ferocidad de quienes habían probado el sabor de la libertad. Cada escaramuza, cada enfrentamiento menor, era un recordatorio para Inglaterra de que Escocia no era un trofeo fácil de reclamar. Y mientras los ejércitos se movían y las negociaciones se tejían, la figura de Robert de Bruce se convertía en leyenda viva. Ya no era solo un rey. Era el hombre que había enfrentado a 20.000 caballeros y había salido victorioso. Sus seguidores lo miraban con devoción, sus enemigos con respeto e incluso con miedo. La victoria de Bannockburn no había sellado aún la independencia de Escocia, pero había encendido una mecha que ya nadie podía apagar. El pueblo, fortalecido en espíritu y en esperanza, comenzaba a soñar con un futuro donde las montañas, los ríos y los castillos no respondieran más a órdenes extranjeras. Y mientras las hogueras nocturnas iluminaban los campamentos escoceses, los hombres hablaban de lo que vendría después. Tratados, batallas nuevas, quizás un reconocimiento oficial de lo que ya sentían en el corazón, que Escocia era, y debía seguir siendo, libre. La victoria de Bannockburn había sido un trueno, pero lo que vino después fue como un eco que resonó durante años. Escocia había demostrado que podía resistir con las armas, pero Robert de Bruce sabía que la espada por sí sola no bastaba. La independencia necesitaba también palabras, documentos y símbolos que sostuvieran lo que la sangre había ganado. Así comenzó a gestarse uno de los textos más célebres de la historia medieval, la Declaración de Arbroath, redactada en 1320. No era una simple carta ni un gesto vacío. Era una proclamación solemne dirigida al Papa Juan el XXII, en la que los nobles escoceses expresaban con claridad lo que latía en el corazón de su pueblo, que Escocia era un reino libre y que nadie, ni Inglaterra ni ningún otro poder, tenía derecho a someterla. Lo fascinante de aquel documento es que no hablaba solo de un rey o de una dinastía, sino del pueblo en sí mismo. En sus líneas se defendía la idea de que la legitimidad de un gobernante dependía de si protegía la libertad de su pueblo, y en un tono casi profético, se afirmaba que si Robert de Bruce fallaba en esa misión, entonces ellos, los nobles y los hombres de Escocia, lo reemplazarían por otro, una idea adelantada a su tiempo, un eco temprano de lo que siglos más tarde llamaríamos soberanía popular. Mientras Inglaterra trataba de recomponer sus fuerzas, Escocia jugaba la partida en otro tablero.
el de la diplomacia. La Iglesia, con el Papa como árbitro, era en aquel entonces una voz capaz de inclinar la balanza de la legitimidad. Que el pontífice reconociera a Robert como rey de Escocia equivalía a vez a blindar la independencia frente a los reclamos ingleses. Por eso, la declaración de Arbroath no fue solo una carta, fue una jugada magistral que unió la espiritualidad con la política. En los monasterios y abadías, los monjes copiaban aquel texto en pergaminos, mientras fuera de sus muros el pueblo seguía viviendo con la tensión constante de las incursiones inglesas. No había paz verdadera, solo treguas temporales. Pero incluso en medio de esa incertidumbre, la declaración se convirtió en un estandarte moral. La libertad no era negociable, ni siquiera bajo el peso de ejércitos más grandes. Se podría decir que Bannockburn había dado el grito de guerra y Arbroath ofreció el grito de identidad. Uno nació en el fragor del combate, el otro en la calma solemne de la tinta y el pergamino. Juntos formaron un binomio indestructible, el filo de la espada y la fuerza de la palabra. Y mientras los ingleses trataban de reorganizar su poder, en Escocia se tejía una narrativa que iba más allá de la simple resistencia. Era la construcción de una nación. Cada gesto, cada alianza y cada batalla eran piezas de un mismo mosaico, donde la victoria de 1314 seguía brillando como la piedra angular de un sueño colectivo. La herida que Bannockburn dejó en Inglaterra no cicatrizó fácilmente. Para Eduardo II fue un golpe devastador, tanto que su autoridad dentro de su propio reino comenzó a resquebrajarse. Muchos de sus nobles, cansados de un rey incapaz de someter a Escocia y torpe en la gestión de sus propios asuntos, empezaron a retirarle el apoyo. La derrota no fue solo militar, fue también política. La imagen del monarca inglés se desmoronaba al mismo tiempo que los escoceses consolidaban la suya. Los años siguientes estuvieron marcados por un vaivén constante de incursiones, escaramuzas y negociaciones inconclusas. Inglaterra intentaba recuperar terreno con campañas menores, pero ninguna alcanzó la magnitud de lo que había intentado en Bannockburn. Y cada fracaso inglés alimentaba aún más la confianza escocesa. Robert de Bruce aprovechaba esa situación. No solo defendía sus fronteras, también lanzaba ataques hacia el norte de Inglaterra, demostrando que Escocia ya no era una tierra sitiada, sino una nación capaz de llevar la guerra al corazón del enemigo. La lucha, sin embargo, no era únicamente contra Inglaterra. Robert debía sostener la unidad interna, mantener fieles a los clanes y recordarles que la causa común estaba por encima de las rencillas familiares o los intereses particulares. Era un juego delicado. Cualquier fractura podía abrir la puerta a un nuevo dominio extranjero. Pero el prestigio del rey, reforzado con cada victoria y con la fuerza simbólica de la declaración de Arbroath, mantenía a la mayoría bajo su estandarte. Inglaterra, mientras tanto, entraba en un periodo de turbulencias. El reinado de Eduardo II fue debilitándose hasta que su propia nobleza se levantó contra él. El caos en la corte inglesa era, en cierto modo, el escudo más fuerte de Escocia. Cada vez que Londres se hundía en luchas internas, los escoceses ganaban tiempo para consolidar sus avances. Y así, poco a poco, se fue gestando un nuevo equilibrio. Escocia ya no era vista como un territorio rebelde que debía ser domado, sino como un reino que exigía reconocimiento. El sueño de independencia que parecía imposible antes de Bannockburn empezaba a tomar forma en los campos, en las canciones y en las negociaciones diplomáticas. Sin embargo, la sombra de Inglaterra no se desvanecía. La isla entera era un tablero en el que las piezas se movían constantemente, y bastaba un giro de fortuna, un cambio de rey o una nueva campaña militar para que todo lo ganado pudiera perderse de golpe. Por eso, aunque la esperanza brillaba más fuerte que nunca, el pueblo escocés vivía con la certeza de que la lucha no había terminado. Y allí, entre victorias celebradas y amenazas latentes, el destino de Escocia se preparaba para un desenlace que marcaría para siempre su lugar en la historia. En el eco de Bannockburn quedó grabada una verdad inmortal.
La libertad no se mide en números, sino en la fuerza del espíritu. 6.000 escoceses demostraron que la unidad, la astucia y el valor podían doblegar a 20.000 caballeros cubiertos de hierro. No fue simplemente una batalla, fue la proclamación de un pueblo entero que eligió luchar por su derecho a existir sin cadenas. Robert de Bruce, fortalecido por esa victoria, llevó a Escocia hacia un destino distinto. La Declaración de Arbroath y los años de resistencia que siguieron consolidaron la identidad de una nación que jamás aceptó ser borrada por la ambición inglesa. Y aunque las guerras, las intrigas y las disputas continuarían durante siglos, aquel día en Bannockburn quedó como un recordatorio eterno de lo que los hombres pueden lograr cuando su causa es justa y su corazón permanece firme. Piensa en ello. En cada época hay quienes se enfrentan a gigantes. A veces parecen imposibles de vencer, pero la historia nos enseña que los gigantes también caen. Bannockburn no fue solo una victoria escocesa, fue una lección universal. Nunca subestimes la fuerza de los que defienden lo suyo con pasión y coraje. Y quizás esa misma enseñanza sea la que hoy, mientras escuchas estas palabras antes de dormir, puede inspirarte en tu propia vida. No importa cuán grandes sean los obstáculos que tengas delante, siempre hay un camino, siempre hay una forma de resistir y de vencer. Si esta historia te ha hecho viajar por un instante al pasado y sentir la grandeza de aquellos hombres que escribieron su destino con lanzas y valentía, te invito a que me ayudes a seguir trayendo estas narraciones. Suscríbete al canal, deja tu like y comparte este viaje con otros que, como tú, buscan en la historia una voz que los acompañe antes de cerrar los ojos. La próxima batalla, la próxima vida o el próximo secreto del pasado te esperan aquí, y tú formas parte de este viaje.